¿Alguna vez te has preguntado qué pasó realmente con José de Egipto después de su muerte? ¿Dónde descansó su cuerpo? ¿Y por qué sus huesos se convirtieron en símbolo de una promesa eterna de Dios? Este no es solo un relato antiguo. Es una llave espiritual que puede desbloquear algo profundo en tu fe hoy mismo. Porque lo que estás a punto de descubrir no se enseña en cualquier lugar. Pocos conocen la verdad que se esconde detrás del destino final de José, el hombre que fue traicionado por sus hermanos, elevado por Dios, y cuya vida es una profecía viviente. Muchos creen que cuando alguien muere, su historia termina, pero la historia de José demuestra todo lo contrario. Su muerte fue el inicio de un legado que cambiaría la historia de una nación. Y si tú estás pasando por una temporada de silencio, de olvido o de espera, este mensaje puede ser exactamente lo que tu alma necesita. Hoy vas a entender por qué Dios permitió cada detalle en la vida de José y cómo su muerte esconde una de las lecciones más poderosas de toda la Biblia. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás puede transformar tu manera de ver el sufrimiento, la espera y las promesas divinas. Vas a entender por qué José es una figura profética de Jesucristo y cómo sus huesos, siglos después, marcaron el cumplimiento exacto de una palabra que parecía olvidada. No te vayas, porque este conocimiento no solo iluminará tu mente, va a encender tu fe. Si amas la Biblia, si crees en Jesús y quieres crecer en tu relación con Dios, este video es para ti. Y antes de comenzar, escríbeme en los comentarios. ¿Sabías que los huesos de José fueron llevados fuera de Egipto siglos después de su muerte? ¿Habías escuchado alguna vez esta historia en detalle? Tu opinión puede despertar fe en otros, así que ya sabes, dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque vamos a sumergirnos juntos en una de las historias más poderosas y reveladoras de las Escrituras. Empecemos ahora mismo. José, el hijo amado de Jacob y Raquel, tuvo una vida marcada por giros inesperados que, aunque dolorosos, estaban alineados con el plan perfecto de Dios. Desde su infancia, fue señalado por una gracia especial. Sus sueños proféticos y su relación cercana con su padre generaron celos intensos entre sus hermanos, quienes, consumidos por la envidia, tomaron la drástica decisión de lanzarlo a un pozo y venderlo como esclavo. Pero lo que parecía una tragedia irreversible fue, en realidad, el comienzo de un propósito divino. En Génesis 39:2 leemos: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero. ¡Qué promesa tan poderosa! Aunque físicamente descendió al abismo, espiritualmente fue elevado por su fe inquebrantable. ¿No te has sentido alguna vez atrapado en un pozo emocional o espiritual? Así como José, incluso en los momentos más oscuros, Dios nunca se aparta de nosotros. Mientras vivía en Egipto, lejos de su familia y de su tierra, José fue vendido a Potifar, un oficial del faraón. Allí, nuevamente, demostró su carácter íntegro, negándose a pecar con la esposa de su amo, a pesar de las consecuencias. Fue acusado injustamente y encarcelado, pero aún así, no renegó de su fe, ni dudó del propósito de Dios. ¡Qué testimonio más fuerte de perseverancia espiritual! En lugar de rendirse, confió. En medio de la prisión, interpretó los sueños del copero y del panadero del faraón, abriendo así una puerta hacia su destino. ¿Y tú? ¿Qué haces cuando todo parece injusto? ¿Reniegas o te aferras a las promesas de la Biblia? José nos muestra que los procesos de Dios no siempre tienen lógica humana, pero siempre conducen a su gloria. Cuando el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar, fue José quien, por gracia divina, reveló su significado: 7 años de abundancia seguidos por 7 de escasez. Su discernimiento, guiado por Dios, no solo salvó a Egipto del hambre, sino que lo posicionó como segundo en el reino, apenas por debajo del faraón. Del pozo al palacio. Este ascenso no fue casualidad, sino cumplimiento de promesas. A veces,
Dios nos permite pasar por humillaciones antes de llevarnos a la exaltación. Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesucristo. Y en José vemos ese mismo patrón, humillación seguida de honra. ¿No es esto una prefigura del mismo Jesús, rechazado por los suyos pero glorificado por el Padre? Al reencontrarse con sus hermanos durante la gran hambruna, José tuvo la oportunidad de vengarse. Pero en lugar de eso, los perdonó y lloró con ellos. Esta actitud no nació de la emoción, sino de una vida cultivada en la fe. En Génesis 50:20, José declara: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¡Qué revelación poderosa! Cuando confiamos en Dios, incluso lo que parece un golpe mortal puede convertirse en una bendición redentora. José entendió que su sufrimiento tenía un propósito mayor: preservar vidas. ¿Y tú? Puedes ver más allá de tus heridas y reconocer que Dios puede transformar tu dolor en propósito. Su historia no es apenas un relato antiguo, es una guía viva para quienes desean caminar con Dios hoy. Nos recuerda que la fidelidad a la palabra, la confianza en las promesas divinas y la humildad ante las pruebas son claves para vivir una vida victoriosa. José no fue perfecto, pero fue constante. Y eso lo convirtió en un instrumento del reino. Si hoy estás en un momento difícil, recuerda que tu palacio puede estar más cerca de lo que imaginas. Pero antes de llegar, quizás debas atravesar tu propio pozo, como lo hizo José. Y es ahí donde comenzamos a entender que el camino de los elegidos no es fácil, pero sí lleno de propósito. Vamos a ver ahora cómo fueron los últimos días de este hombre de fe. Los últimos días de José no fueron de temor ni de incertidumbre, sino de profunda certeza en las promesas de Dios. Ya anciano, con 110 años, una edad que para los egipcios simbolizaba una vida plena, José no se dejó envolver por la gloria del palacio ni por las riquezas del imperio. Al contrario, su corazón seguía conectado con la herencia de sus padres, con la fe que había aprendido de Jacob, Isaac y Abraham. A pesar de haber vivido la mayor parte de su vida en Egipto, José nunca dejó que su identidad hebrea se diluyera. Él sabía que su alma pertenecía a Dios, y por eso, en sus últimos momentos, hizo algo extraordinario: profetizó. Sí, incluso en la hora de la muerte, su fe habló más alto. En Hebreos 11:22 está escrito: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Esa declaración resume una vida de esperanza. José no temía la muerte porque sabía que su historia era apenas una parte de algo mucho más grande: el cumplimiento de las promesas de Dios. En lugar de lamentarse por el fin de su vida, usó sus últimos suspiros para fortalecer la fe de las futuras generaciones. Él no solo creyó que Dios visitaría a su pueblo, sino que lo declaró con autoridad: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Génesis 50:25. Es como si dijera: yo no veré la tierra prometida, pero ustedes sí, y cuando eso suceda, llévenme con ustedes. Qué acto más profundo de confianza. ¿Cuántos, al enfrentar la muerte, se desesperan? Pero José, con los ojos cerrándose, todavía hablaba de liberación, de promesa, de futuro. Su fe no se apagó con la vejez, al contrario, ardía con más intensidad. Lo fascinante de este momento es que José, aún en medio de un contexto egipcio, lleno de ídolos y costumbres paganas, se mantuvo firme en la fe del Dios único. No pidió pirámides, ni templos, ni monumentos. Solo hizo un pedido: ser recordado como parte del pueblo de Dios. Ese simple deseo reveló su conexión profunda con la promesa divina y su confianza absoluta en que el plan de Dios no quedaría inconcluso. Cuando alguien tiene una relación viva con la palabra, entiende que la muerte no es el fin, sino una transición. José no se despidió con tristeza, sino con un mensaje claro: esto no termina aquí. ¿Y cuántos hoy necesitan escuchar eso? La fe en Jesucristo no solo nos da vida eterna,
sino también propósito aquí y ahora. Lo que José sembró en su muerte fue una semilla de esperanza para toda una nación. Su declaración fue recordada siglos después por Moisés y más tarde por Josué, demostrando que una palabra basada en la fe, dicha bajo la guía del Espíritu, puede atravesar generaciones. Es impresionante cómo la fe verdadera no se limita al momento presente, sino que deja huellas eternas. José entendió que su vida había sido útil, no por los cargos que ocupó, sino por la fidelidad con que caminó con Dios. Al mirar hacia atrás, no se apegó a las glorias del trono, sino a las promesas de la Biblia. Qué hermoso sería que todos nosotros, al acercarnos al final de nuestra jornada, tuviéramos esa paz, esa certeza, esa comunión con Dios que José tuvo. Y así, mientras su cuerpo comenzaba a cansarse, su espíritu seguía levantando al pueblo. Sus últimas palabras no fueron quejas ni nostalgias, sino profecías. José murió como vivió, con fe. Y su muerte no fue un punto final, sino un punto seguido en la historia del pueblo de Dios. Pero lo más curioso es lo que sucedió después con su cuerpo, con esos huesos que se convertirían en símbolo de promesa y fidelidad divina. Porque la forma como fue sepultado revelaría no solo su honra entre los egipcios, sino también su resistencia espiritual como hijo del Altísimo. Vamos a ver cómo ese detalle, aparentemente simple, encierra una revelación profunda sobre la eternidad y la esperanza en las promesas de Dios. La muerte de José no fue tratada como la de un esclavo, ni la de un simple extranjero. Fue embalsamado y colocado en un sarcófago digno de los grandes príncipes de Egipto. Eso revela algo impactante. Incluso en una cultura que no adoraba al Dios de Israel, José fue honrado por su integridad, sabiduría y liderazgo. Fue tratado con solemnidad, como un hombre que salvó una nación entera del hambre. Pero lo más asombroso es que, aunque lo cubrieron con las prácticas fúnebres egipcias, su corazón nunca se apartó de su fe en el Dios vivo. Aún entre incienso, amuletos y rituales paganos, José seguía siendo un hebreo fiel, y su alma no pertenecía a los faraones, sino al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Qué hermoso contraste, rodeado de lo mundano, pero aferrado a lo eterno. En la cultura egipcia, embalsamar era un acto sagrado que preservaba el cuerpo con la esperanza de la vida después de la muerte. Pero José no necesitaba tal preservación para asegurar su eternidad. Él no confiaba en aceites ni en tumbas de oro, sino en las promesas de Dios. La Biblia no se detiene en detalles del sarcófago, pero sí resalta su instrucción clave: que sus huesos fueran llevados a Canaán cuando el pueblo saliera de Egipto. Es como si estuviera diciendo: mi cuerpo puede descansar aquí por un tiempo, pero mi alma ya tiene dirección, la tierra prometida. ¡Qué declaración de fe! José sabía que lo que Dios promete, Él cumple, y su tumba en Egipto era apenas una pausa temporal en un viaje eterno. Es interesante ver cómo su entierro no solo conectó a dos pueblos, Israel y Egipto, sino también a dos visiones, la gloria terrenal y la esperanza celestial. Los egipcios veían a José como un símbolo de sabiduría humana, los hebreos como un testimonio viviente de la fidelidad de Dios. Su cuerpo embalsamado descansaba entre dos mundos, y eso reflejaba su misión: unir lo natural con lo espiritual, lo visible con lo eterno. ¿Y cuántos hoy, como José, se sienten atrapados entre dos mundos? Él nos enseña que se puede vivir en un sistema sin pertenecer a él, influenciar sin ser contaminado, servir sin comprometer la fe. Su muerte también representa un punto de inflexión. A través de su sepultura se sella un pacto silencioso. No olviden quiénes son, no olviden a dónde van. Su cuerpo descansaba, pero su testimonio hablaba. Cada generación que veía ese sarcófago sabía que aún quedaba una promesa por cumplirse. Era un recordatorio físico de la esperanza espiritual. José se convirtió, incluso muerto, en un profeta silencioso que apuntaba al futuro, como una voz que, desde la tumba, repetía: Dios los visitará,
Y eso nos desafía hoy. ¿Qué legado espiritual estamos dejando? ¿Nuestras vidas están apuntando al reino, como lo hizo José? Y así, mientras Egipto lo envolvía con honores, el cielo lo recibía como siervo fiel. Su cuerpo fue enterrado, sí, pero su promesa quedó viva, porque lo que vendría después no solo afectaría su tumba, sino toda una nación. Un nuevo faraón se levantaría, uno que no conocía a José ni respetaba su legado. El ambiente cambiaría drásticamente, y ese sepulcro silencioso, testigo de honra y fe, pronto sería rodeado por cadenas y opresión. Pero antes que el dolor dominara, Dios ya había sembrado esperanza. Vamos ahora a entender cómo cambió el escenario, del reconocimiento a la esclavitud. Después de la muerte de José, el ambiente en Egipto comenzó a cambiar lentamente, como si las memorias del pasado fueran enterradas junto con su sarcófago. La Biblia, en Éxodo 1:8, menciona que se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José. Esta frase, tan breve, encierra un giro histórico trascendental. La honra se convirtió en olvido. El hombre que había salvado a Egipto del hambre fue dejado de lado por una generación que ya no valoraba ni su historia ni su Dios. Este nuevo faraón, al no conocer a José, tampoco reconocía la mano de Dios sobre el pueblo hebreo. Y así comienza el declive, la transición del respeto a la sospecha, de la gratitud a la esclavitud. ¿Cuántas veces también nosotros olvidamos lo que Dios ha hecho cuando cambia el liderazgo, la temporada o el entorno? Lo que era antes un pueblo respetado, pasó a ser visto como una amenaza. El nuevo faraón temía que los hijos de Israel se multiplicaran demasiado, y por eso impuso cargas, trabajos forzados y opresión. Pero lo que él no entendía es que no se puede frenar el crecimiento de un pueblo bendecido por Dios. Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Éxodo 1:12. Esto revela un principio espiritual. La fe se fortalece bajo presión. A veces, Dios permite que pasemos por el fuego no para destruirnos, sino para purificarnos. José había vivido la injusticia antes, y ahora su pueblo entero la experimentaba. Pero el mismo Dios que lo había exaltado, estaba preparando una nueva intervención, una liberación aún más poderosa. La figura de José desaparece de la escena, pero su legado espiritual permanece como una semilla escondida en la tierra. Aunque su nombre ya no era recordado en los palacios, su testimonio seguía inspirando a su pueblo. Es posible que muchos hebreos, al ver la tumba de José, recordaran sus palabras: Dios ciertamente os visitará. Esa promesa, repetida en medio de la esclavitud, alimentaba la esperanza. ¿Cuántas veces nos sentimos olvidados por los hombres? Pero sabemos que no hemos sido olvidados por Dios. Así como el faraón no conocía a José, quizás el mundo no reconozca tu valor, tu fe, tu servicio. Pero Dios sí. Y en el tiempo perfecto, Él se manifiesta. La opresión egipcia no fue el final, sino el inicio de un nuevo capítulo. La historia de la fe está llena de momentos en que lo que parecía derrota era, en realidad, preparación. Dios no había abandonado a su pueblo. Estaba preparando a un libertador, Moisés. Y es conmovedor pensar que, en medio de la esclavitud, el pueblo aún mantenía viva la tradición, la fe, la Biblia oral, las promesas. No tenían templos, pero tenían memoria. No tenían libertad, pero sí una palabra profética. ¿Y tú? ¿Te mantienes firme cuando todo parece ir en contra? José no necesitó aplausos para mantenerse fiel, y su pueblo, incluso oprimido, no soltó su herencia espiritual. Es aquí donde el silencio de Dios se convierte en expectativa. La opresión se intensifica, pero también la necesidad de redención. El clamor de los hijos de Israel subía al cielo, y el Dios que había estado con José en la cárcel, en el pozo y en el palacio, también estaba con ellos en medio de los ladrillos y del látigo. Lo que nadie imaginaba era que, dentro de poco, los huesos de José comenzarían a moverse otra vez, no por el poder de los hombres,
sino por la fidelidad divina. Vamos ahora a descubrir cómo esa promesa que parecía enterrada se cumple siglos después, en una escena cargada de fe y redención. Pasaron siglos desde la muerte de José, y su sarcófago permanecía allí, como una sombra silente del pasado, en algún rincón de Egipto. Pero para Dios, las promesas no caducan. El tiempo no borra lo que Él ha decretado. La fe de José no fue enterrada con él. Fue preservada como una semilla esperando el momento exacto para florecer. Y ese momento llegó. Cuando Moisés fue levantado por Dios para liderar el éxodo de los hijos de Israel, uno de los primeros actos que registra la Biblia es profundamente simbólico. Moisés tomó los huesos de José, Éxodo 13:19. ¡Qué escena tan poderosa! Entre tantas prioridades, en medio de la prisa por salir de Egipto, Moisés no olvidó el cuerpo de aquel que había profetizado la libertad. Esto no era un gesto ceremonial, era un acto de obediencia, de honra y, sobre todo, de fe. Llevar los huesos de José fue más que trasladar restos mortales. Fue cargar una promesa viva. Fue recordar que la fidelidad de Dios trasciende generaciones. José había muerto con una visión en el corazón: ver a su pueblo libre y en la tierra que Dios había prometido. Aunque no lo vio con sus ojos, su espíritu lo declaró. Y ahora, esos huesos eran testigos de que la fe no es en vano. En medio de una nación entera que salía de la esclavitud, había un sarcófago que marchaba con ellos. ¡Qué imagen tan impactante! Como si dijera: Dios cumple lo que promete. ¿Cuántos hoy necesitan caminar con ese mismo espíritu, creyendo que, aunque no veamos la respuesta inmediata, lo que Dios dice, Él lo hace? Durante todo el trayecto por el desierto, los huesos de José acompañaron al pueblo, no como una carga, sino como un recordatorio constante de la fidelidad divina. Cada vez que el cansancio golpeaba, cada vez que la duda quería entrar, allí estaba ese testimonio silencioso. José creyó, y aquí estamos. Es como si su presencia trajera fuerza espiritual, como un eco profético que animaba a no rendirse. ¿Y tú? ¿Tienes huesos de promesa que necesitas cargar contigo? Palabras que Dios te dio y que aún no se han cumplido. No las entierres en el olvido, cárgalas contigo, háblalas, recuérdalas, porque si Dios lo dijo, Dios lo hará. Finalmente, al llegar a Canaán, ya bajo el liderazgo de Josué, los huesos de José fueron enterrados en Siquem, en la tierra que Jacob había comprado siglos antes. Josué 24:32. Con ese acto, se cerró un ciclo profético que había comenzado con un muchacho soñador y había culminado con toda una nación entrando en su destino. No fue coincidencia que ese entierro ocurriera en un terreno comprado por su padre, como si Dios dijera: este lugar les pertenece, este legado es suyo. La fe de José se materializó, su visión se concretó. Lo que para el mundo eran restos, para el pueblo de Dios era cumplimiento. Y así, los huesos que un día descansaron en Egipto fueron plantados en la tierra de promesa, no como un cadáver, sino como una semilla que seguiría dando fruto, porque cuando caminamos en fe, incluso después de nuestra partida, nuestras palabras, nuestras acciones y nuestra esperanza continúan hablando. José fue un hombre cuya fe no conoció el límite de la muerte, y lo que vendría a continuación sería aún más profundo. Una reflexión sobre el verdadero significado espiritual de su muerte. Una lección que va más allá de la historia y toca directamente nuestras vidas hoy. La muerte de José no fue simplemente el cierre de una biografía, sino la apertura de un legado eterno. Su vida no terminó en Egipto, porque su fe lo proyectó mucho más allá del sepulcro. José vivió confiando más en las promesas de Dios que en las riquezas de Egipto. Aunque tenía todo para apegarse al poder y a la comodidad, su corazón estaba en la palabra. Él entendía que su verdadera identidad no estaba en su posición, sino en su relación con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En Hebreos 11 lo encontramos, en la galería de los héroes de la fe.
no por sus sueños, ni por sus conquistas políticas, sino por una decisión aparentemente simple: hablar de la promesa de Dios antes de morir. ¡Qué profundidad! José no murió lamentando, sino profetizando. Su último acto fue un acto de confianza, de visión espiritual, de certeza absoluta en el carácter de Dios. Y es ahí donde la vida de José se convierte en un espejo para nosotros. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿En lo que poseemos o en lo que Dios ha dicho? José eligió creer. No se aferró a Egipto porque sabía que su herencia no estaba allí. El creyente maduro aprende a no poner sus raíces en esta tierra, sino en la eternidad. Jesús dijo en Mateo 6, 19, 21, «No os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón». José vivió exactamente así. Su tesoro no era el anillo del faraón, sino la fidelidad de Dios. Y aún muerto, sus huesos hablaban, porque cuando una vida es vivida por fe, ni la muerte puede silenciar su mensaje. Otra lección poderosa que nos deja es el valor de permanecer fiel aún en tierras extranjeras. José fue un extranjero toda su vida. Su idioma, su cultura, su fe, todo lo que era, contrastaba con el mundo que lo rodeaba. Y sin embargo, nunca negoció su identidad. Es fácil ser cristiano rodeado de otros creyentes, pero ¿qué pasa cuando estamos en medio de una sociedad que niega a Dios? José demuestra que es posible mantenerse puro, íntegro y fervoroso, incluso cuando todos los sistemas están en contra. Su historia nos recuerda que la fe no se adapta, resiste, no se esconde, brilla, no se diluye, transforma. En un mundo donde muchos se rinden ante la presión, José eligió mantenerse de pie. Y esa firmeza fue lo que hizo que Dios lo exaltara. Además, la vida de José señala hacia alguien mucho mayor: Jesucristo. Rechazado por sus hermanos, vendido por unas monedas, humillado injustamente, pero luego exaltado a lo alto. Así como José salvó a su pueblo del hambre, Jesús vino a salvarnos del pecado. José perdonó a quienes lo traicionaron. Jesús, desde la cruz, perdonó a quienes lo crucificaban. José fue una sombra profética del Redentor. Y eso no fue casualidad. Toda la Biblia está entrelazada con símbolos, figuras y paralelos que apuntan hacia Jesús. La vida de José es un evangelio anticipado, un retrato del Mesías que habría de venir. ¿Te das cuenta? Su historia no es solo histórica, es espiritual. Es una enseñanza viva para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. Y, finalmente, José nos deja un modelo de cómo morir bien. No con miedo, sino con propósito. No con apego a lo terrenal, sino con los ojos puestos en lo eterno. Hoy, más que nunca, necesitamos ese tipo de fe. Una que atraviese las generaciones, que inspire a otros, que se mantenga firme hasta el último aliento. Su vida, su muerte y su legado nos gritan que vale la pena confiar en Dios, aun cuando no vemos la promesa cumplida en vida, porque si Él lo dijo, lo hará. Y con esto cerramos el último capítulo de esta historia. Pero nos preparamos ahora para revelarte algo que quizás nunca habías considerado sobre todo lo que acabas de escuchar. Y ahora te pregunto, ¿qué parte de la historia de José tocó más tu corazón? ¿Fue su fe inquebrantable? ¿Su perdón a los que lo traicionaron? ¿O el cumplimiento de una promesa siglos después de su muerte? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque quiero saber cómo esta revelación impactó tu vida espiritual. No guardes esto solo para ti. Comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios nunca olvida sus promesas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí hablamos de temas que fortalecen tu fe, que te conectan con la Biblia y te acercan más a Jesucristo. No te pierdas los próximos contenidos, porque vienen revelaciones que pueden transformar completamente tu manera de caminar con Dios. Y ahora, en la pantalla, tienes el siguiente video recomendado.
Haz clic y descubre otra historia bíblica que está llena de enseñanzas profundas para tu vida espiritual. No lo dejes para después. Soy Marco, y fue un honor compartir esta palabra contigo. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga poderosamente.